que trae tu santa palabra, Señor. En esta hora de la tarde quiero poner en tus manos, Señor Jesús, a nuestro hermano Ruperto, Señor. Bendícelo, Señor. Tómalo, Señor Jesús. Derrame sobre él sabiduría, Señor. Entendimiento, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre él, Señor. Toca su mente, su corazón, todo su ser, Señor. Lo entrego en tus manos, Señor, para que tú lo bendigas, Señor. Porque tú lo has escogido, Señor, en esta hora, en esta bendita tarde, como canal de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Por eso, Señor, te lo abandono en tus manos, Señor, para que tú le das esa potestad, Señor, de proclamar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. También que tú nos des, Señor, esos oídos espirituales a cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra, Señor, podamos llevarlos a práctica, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, buena tarde, que el Señor les bendiga. Creo que hoy es una tarde de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy es un día muy especial para el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Hoy, 15 de enero, pues se celebra nuestro Señor de Esquipulas, ¿verdad? El Cristo Negro de Esquipulas. Es una celebración especial, no es una celebración cualquiera, ya que esa imagen del Cristo Negro de Esquipulas representa para todos los pueblos de América, especialmente al pueblo de Guatemala, que Cristo Jesús no discrimina a nadie, ¿verdad? Eso es lo que representa al ver al Cristo Negro, que no discrimina a nadie por raza, color, nada, etnia o como le queramos decir, sino que precisamente por eso es de que ese Cristo es muy venerado, ¿verdad? No es adorado, no vayan a confundir, es venerado por ese tipo de color que tiene en su piel, ¿verdad? Que significa que nos acoge a todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, buenas noches. De verdad que hoy vamos a platicar un poquito de algo muy especial. Dentro de pocos días en nuestra iglesia católica, también vamos a celebrar una fecha muy especial, y es precisamente la conversión de San Pablo. Esto se celebra el 25 de enero. Y hoy vamos a llamar a este tema, lo vamos a llamar un hombre orgulloso transformado por Jesús. Sí, mis hermanos, San Pablo fue un hombre orgulloso que fue transformado por Jesús. Ese Jesús al que él mismo estaba persiguiendo. A San Pablo, Cristo lo transformó en una persona creyente, en una persona religiosa, en una persona apasionada, fiel y coherente en sus acciones. Lo convirtió en un verdadero servidor de Dios. Así como, y les puedo decir que así como Cristo transformó a Pablo, así también puede transformarnos a cada uno de nosotros, transformarnos y mostrarnos el verdadero camino que debemos de seguir, el camino que nos lleva a Dios. Pero algo muy importante cuando hablamos de la transformación de San Pablo es que también él quiso y él se dejó transformar, y eso es lo que también nosotros debemos de permitir en nuestra vida. Lo que sucede es que el Señor quiere transformarnos, el Señor quiere utilizarnos, pero muchas veces nosotros somos los que cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra mente, cerramos nuestra vida y no nos queremos dejar transformar. Eso lo venimos diciendo desde ya hace algunos meses atrás, cuando ya venía acercándose la Navidad y todos nos poníamos a pensar en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué hubiera sido de la humanidad, qué hubiera sido de nosotros si María no le hubiera dicho sí a Dios? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, tan sencillo. Dios es Dios.
y seguramente hubiera buscado a alguien más, pero ¿qué hubiera pasado? Esa es alguna incógnita que muchas veces ronda en nuestra cabeza. Además, Dios es Dios. Él quizás ni siquiera hubiera necesitado de la Virgen María, ¿verdad? Él es Dios y pudo haber aparecido Cristo Jesús en este mundo de una u otra manera. Y lo mismo estamos hablando con San Pablo. ¿Por qué precisamente la conversión de San Pablo? Habían 12 apóstoles. Bueno, ya uno ya lo había traicionado y ya no estaba con ellos. Habían 11 apóstoles. ¿Por qué precisamente a Pablo, el perseguidor de Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué a él? ¿Por qué no agarró a otro? A Esteban, a Ananías, o a alguien más, a Timoteo, o a alguien más de los que habla la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Porque él seguramente necesitaba de Pablo en algún sentido para poder llegar a la humanidad y poder decir que sí se puede encontrar una conversión. Si Pablo era duro de corazón, pues también nosotros somos duros y podemos encontrar una conversión en nuestra vida, pero requiere un sí, ¿verdad? Requiere que nosotros también querramos esa transformación. Mis hermanos, la mayoría de nosotros de una u otra manera conocemos la vida de San Pablo. Bueno, y si no la conocemos, también es importante que la leamos, que estudiemos, que veamos qué nos dice o qué nos cuenta la vida de San Pablo. Nosotros, como comunidad de San Pablo, creo que todos deberíamos de conocer la vida de San Pablo, nuestro patrono, ¿verdad? El patrono de la comunidad. Aparte de eso, San Pablo es una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Sí, en muchas religiones, casi todas las religiones hablan de San Pablo por sus escritos, por los mensajes, por lo que vivió, por lo que transformó, por muchas cosas. San Pablo es muy especial en ese sentido. Ahora, yo les voy a dar a conocer de alguna manera algunos puntos importantes sobre San Pablo. Y quiero empezar diciéndoles que San Pablo, su nombre original era Saulo, Saulo de Tarso, así lo conocía, ¿verdad? Saulo de Tarso. Ahora, la palabra o el nombre de Saulo proviene o se deriva del hebreo Saúl, que significa pedido. Fíjense, miren qué significa Saulo o Saúl. Pedido, o sea, el que es pedido a Dios, el que ha sido pedido para Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora ya Pablo significa pequeño, o sea, humilde, pequeño, el más pequeño entre todos, ¿verdad? Este hombre fue muy bien educado. Saulo fue un hombre muy bien educado por sus padres, lo educaron en las tradiciones religiosas, ¿verdad? Practicaba la religión judía y desde niño lo practicó de una manera muy puntual, muy fervorosamente, ¿verdad? Y precisamente porque él ya había crecido en ese mundo, es que él no podía entender la vida de otra manera. A él no le cabía en la mente esa nueva secta que le llamaba a él, ¿verdad? La religión cristiana, podemos decirle el día de hoy. Él no entendía a esos hombres que seguían a Cristo porque él había crecido con otro tipo de idea. Y miren, mis hermanos, eso nos pasa a muchos de nosotros. Nos han educado o nos han permitido educarnos de una manera o a una forma por la cual nosotros somos distintos. Es precisamente por esa razón que nosotros cuando empezamos y asistimos a la iglesia, pero ya de una manera así bien comprometida, o cuando nosotros empezamos a asistir a una comunidad, nos cuesta entender, nos cuesta de alguna manera comprender ese nuevo estilo de vida
o ese nuevo estilo de poder ver la fe. Sí, porque nosotros cuando llegamos a una comunidad y nos empezamos a enrolar, vemos que en la comunidad, pudiéramos decir, hay diferentes pastorales, ¿verdad? Hay un consejo, hay un ministerio de alabanza, hay un grupo de predicadores, hay catequistas, hay visitadoras, guardias del Santísimo, ministros, y nosotros muchas veces no entendemos para qué existe todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enrolados en un mundo distinto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un consejo, pensamos que igual que un grupo de una asociación de comerciantes o una directiva de fútbol o no sé qué, creemos que así como se maneja en el mundo todo esto, así se puede manejar, por ejemplo, un consejo. No, es totalmente distinto. O por ejemplo, ¿por qué las visitadoras hacen tal cosa si mejor deberían de hacer esto, deberían de hacer lo otro? Y es porque no logramos entender ese estilo de vida distinto que hay en cada comunidad. Nos cuesta entender la fe cuando nosotros estamos educados de otra manera. Sí, esa es la realidad. Estamos educados de otra manera, una manera distinta en la que no vemos con celo ni vemos con puntualidad lo que significa seguir a Jesús. Este hombre, desde joven, Pablo, ¿verdad? Saulo, como se llamaba, desde joven decidió y quiso ser un rabino y se preparó a conciencia con el estudio de las Escrituras, con los escritos de otros rabinos. Ahora la pregunta es: ¿qué es un rabino, verdad? Que alguien dirá, bueno, ¿de qué está hablando este hermano? ¿Qué es un rabino? El rabino, mis hermanos, era un maestro, era un líder espiritual judío que se creía capaz de interpretar los textos sagrados. Ellos tenían, como quien dice, la calidad de poder interpretar la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá eran los mandamientos, era la ley de Dios, ¿verdad? Entonces ellos creían poder interpretar bien todo esto. El Talmud, o sea, una serie de principios, de normas, de reglas que tenían entre de ellos. Eso era el rabino, ¿verdad? El rabino podía guiar a una comunidad en todos los asuntos religiosos, presidir algunas actividades importantes de las sinagogas, estaba inmiscuido en cosas éticas también de la comunidad. En fin, un rabino era una persona central en las enseñanzas y en la autoridad de la vida judía. Y eso era precisamente lo que quería ser Saulo. Y de hecho, llegó a ser prácticamente casi eso, ¿verdad? Por eso, en las Escrituras, cuando nosotros leemos parte de las Escrituras, más que todo en Hechos de los Apóstoles, aparece por ahí un par de veces que Saulo fue un buen alumno de Gamaliel. Gamaliel era un rabino, un judío, era parte del Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín era la máxima autoridad judía y Gamaliel era parte de eso, y él fue el maestro de Saulo, ¿verdad? Gamaliel era también bien especial, porque inclusive cuando los judíos quisieron atacar a los apóstoles por lo que predicaban, por lo que hablaban, Gamaliel salió en su defensa. Él abogó por ellos, tuvo prudencia, ¿verdad?, para que no se tomaran otras decisiones. Pues imagínense a Pablo dentro de esta religión, o dentro de este grupo del judaísmo. También habían, por así decirlo, unos bien, ¿cómo les dijera yo? Unos bien fervorosos y otros un poquito más alegres. Perdón, perdón, tal vez la comparación que voy a hacer, pero podríamos hablar de que en la ley judía había
como dos ramas, como lo vemos hoy, Acción Católica y Renovación Carismática, ¿verdad? Los de Acción son un poco más tranquilos, más fervorosos, más reservados. Los de Renovación más alegres, brincan, aplauden, cantan y de todo, ¿verdad? Algo así era también en los judíos. Y entonces Saulo toma el camino de los fariseos, fíjense, una rama farisea. Y los fariseos de alguna manera tenían una mala fama. ¿Por qué? Porque decían que eran muy estrictos, muy severos, ¿verdad? Y tal vez lo era, pero también era el grupo más piadoso, era el grupo más cumplidor de las leyes. Tal vez por eso era que tenía ese sentido. Pero dentro de todo, a los judíos, estos fariseos, lo que les importaba era agradar de alguna manera a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando Saulo estaba en este grupo, él veía a los seguidores de Jesús como una secta peligrosa. Él que era muy estricto de las tradiciones, ¿verdad? Y él que era de una justicia o de un juicio intachable, era una gran personalidad, Saulo, ¿verdad? Él no podía tolerar esa secta. En ese entonces no se les llamaba cristianos y nazarenos, porque decían que venían de Nazaret porque seguían al nazareno, ¿verdad? Él los veía como una amenaza en los fundamentos de la fe judía. Entonces, y por eso es que con el fin de querer acabar con este grupo, él pide cartas para perseguir a los que seguían a Cristo y llevarlos presos para ser juzgados por seguir a Jesús. Para Pablo, o para Saulo, todavía era Saulo, Jesús no era otra cosa que una persona que había sido ajusticiada y que para él no era más que un personaje ya rechazado del pasado. Eso era lo que él creía, ¿verdad? Entonces por eso era que él iba y decía, no, dices, está siguiendo a una persona que nada que ver. Y por eso él quería ir y apresarlos y que fueran juzgados. Pero bueno, vamos a leer parte de esto. Yo los invito a que saquemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, y vamos a leer lo que nos dice acá la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Fíjense, mis hermanos, que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9 y versículos del 1 en adelante, les voy a leer acá esto. Dice la palabra de Dios acá: Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano, lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor: Ananías. Respondió: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: encamínate a la calle mayor y pregunte en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba
y le imponía las manos y en ese momento recobraba la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. Le contestó el Señor: ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo: Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vida y te llenes de Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió y recobró las fuerzas, y se quedó unos días con los discípulos en Damasco. Palabra del Señor, palabra de Dios. Te amamos, Señor. Bien, una lectura bastante larga, pero con mucha enseñanza para nosotros. Fíjese que algo que llama la atención en todo esto, ¿verdad? Dice, respirando amenazas contra los discípulos. Y hay alguien que no los quería, pues prácticamente no quería a los que seguían a Jesús. Y por eso dice que pidió cartas para las sinagogas, ¿verdad?, de Damasco, para que le autorizaran llevar presos a Jerusalén a todos los que encontraran por el camino, hombres y mujeres, presos porque seguían a Jesús, ¿verdad? Pero en ese encuentro, ¿verdad?, en ese momento donde se lo ilumina una luz, se deslumbra, se cae aquí en esta lectura, pues no lo dice como en otras traducciones. En otras traducciones dice que lo botó del caballo, ¿verdad? Aquí no lo dice así de esa manera, pero bueno, indiferentemente si era caballo, si era mula, si era burro, no sé. Lo que sí es de que cayó en la tierra. ¿De dónde cayó? Sabrá la historia, en qué iba, pero cayó en tierra y oyó, ¿verdad?, esa voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Eso significa lo que dice aquí claramente, que iba él en contra de los que seguían a Cristo. Pero cuando seguía a estos seguidores, no eran a ellos, era Cristo mismo el que seguía. Y por eso ya Saulo prácticamente, diríamos, se asusta. ¿Y quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Sí, mis hermanos, ¿verdad? Jesús está ahí a cada rato junto a nosotros, tocando la puerta, esperando que abramos. Por eso en el libro del Apocalipsis 3:20 dice ahí: yo toco a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y comeremos juntos. Pero eso requiere un sí, un abrir una puerta, ¿verdad? Y Saulo en ese momento abre su corazón. Por eso es de que él se va 3 días. Y por eso es de que, si nos hemos dado cuenta, los retiros de conversión duran 3 días. Normalmente duran 3 días. Y aquí Saulo estuvo 3 días prácticamente en un retiro. Estuvo ciego, no comía ni bebía. ¿Por qué? Porque en esos 3 días, prácticamente en momentos de oración, el Señor estaba hablando con él. Por eso, cuando Ananías habla con el Señor, él tiene miedo, ¿verdad? Pero por eso aquí seguimos aquí con esto. Y por eso Ananías le dice a Jesús: he oído a muchos hablar de este hombre y contar todo el daño que le hace a los consagrados, o sea, a los que seguían a Jesús, ¿verdad? Y por eso dice que ya lleva cartas para arrestarlos. Pero me llama la atención esas palabras que le dice Jesús a Ananías: ve, que ese es mi instrumento elegido para difundirme mi nombre
entre paganos, reyes e israelitas. Sí. Yo recuerdo ya hace muchos años, se murió un compañero mío. Yo viajé hasta ya un departamento lejos de acá para acompañar en ese entierro. Era un amigo muy querido y pues fui al entierro, ¿verdad? Y algunos ya estaban notando en mí la conversión que yo había tenido, y me dice en el cementerio, ya ahí en la tumba y todo, dice uno de los compañeros y maestros que estaban en ese acto, dice: bueno, vamos a permitirle acá al compañero Oscar Ruperto Alemán para que haga la oración para despedir a nuestro hermano. Y bueno, uno a veces se siente indigno, ¿verdad? Pero el Señor ha ido transformando y difundiendo el nombre, dice, entre paganos, porque habían a mi alrededor muchos que aún no creían en Cristo y que uno estaba dando testimonio de una conversión, porque eran amigos que me habían conocido de joven y conocían qué tipo de persona era, y ahora era diferente. Inclusive alguien me cuestionó un día en un mensaje y me decía: Oscar, pero es desde que te volviste cristiano, sos diferente. Y sí, de eso se trata, de llevar el testimonio y el mensaje a aquellos que no creen, a aquellos que no quieren aceptar a Jesús. Por eso Jesús le dice a Ananías: yo le mostraré ¿a quién? A Saulo, a Pablo en ese momento, lo que tiene que sufrir por mi nombre. Yo les pregunto, mis hermanos, los que estamos aquí, ¿somos cristianos o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces agárrese. Y como diría uno, amárrese bien los cinturones, amárrese bien el corte, amárrese bien el cincho, amárrese bien lo que se tenga que amarrar, porque dice: yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. ¡Qué bonito! ¿Y ustedes, hermanos, quieren pasar toda la vida, como diría aquel uno, todo es color de rosa, todo es con sabor a miel? A mí que ni me toquen, a mí que ni me digan nada, a mí que ni me llamen la atención de nada. No, hombre, si usted no quiere sufrir, perdónme la palabra, está jodido. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente: yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. No, hombre. Si ustedes son cristianos, pues aténganse a las consecuencias. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Así de fácil y sencillo, ¿verdad? Entonces, miren, mis hermanos, ¿qué dice acá? Ananías fue y le impuso manos. Algunos no creen en la imposición de manos, aunque la palabra de Dios lo dice claramente, ¿verdad? Es que son personas escogidas. Sí, son personas escogidas, no cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero también llama la atención el que se bautice. Dice que se bautizó, ¿verdad? Se bautizó. Pablo se bautizó. Y entonces también nosotros tenemos que bautizarnos en agua y en espíritu, ¿verdad? Por eso dice: se bautizó, comió, recobró las fuerzas. Claro. Miren, mis hermanos, hablar de todo lo que implicó para Pablo ese acontecimiento, ese encuentro con Cristo, no nos alcanzaría el tiempo de un mensaje, una prédica para hablarlo. Pero tenemos que ponerle atención a un aspecto muy importante de ese momento. Y un aspecto importante es la revolución interior que se desató en el alma de Pablo. Una revolución interna. ¿Por qué? Porque Pablo, de la noche a la mañana y en un solo instante, se vio lleno de gracia. Sí, se vio lleno de gracia. Un encuentro me dejó ciego.
pero estoy lleno, estoy bien. ¿Por qué? Porque fue lleno de gracia en ese momento. Y sí, mis hermanos, era una gracia inesperada. Él ni siquiera había pensado en eso. Igual nosotros, mis hermanos, así como en Pablo hay una transformación, provoca una transformación profunda, a la que Pablo mismo lo llama una nueva creación. ¿Por qué? Porque él es una persona nueva. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice San Pablo en esa carta a los romanos: si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. ¡Qué bello! Si uno es cristiano. Por eso les preguntaba: ¿somos cristianos? Sí, dicen ustedes. Somos criaturas nuevas. Lo viejo ya pasó. No podemos seguir anhelando lo viejo. No seguimos pensando en lo viejo. Lo que pasó hace 10, 15, 20 años, 30, 40 años. No sé qué edad tenemos, pero no podemos seguir todavía en lo mismo. Somos nuevos. Pablo era un gran pecador, seguramente igual que yo. Pero Cristo lo transformó. Por eso en ese camino hacia Damasco, Saulo fue alcanzado por Cristo, ¿verdad? Le perdonó sus pecados. Ha hecho de Pablo un hombre nuevo. Y eso es precisamente lo que sucede en nosotros cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo. Algunos no me creen de que tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, nuestra vida cambia. Nuestra vida no va a seguir siendo la misma. En nuestra vida, en nuestro ser, hay una revolución interior. Hay una lucha cuerpo a cuerpo, diría uno, con mi interior y mi pasado. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a llevar una vida de mundo. Y con esto no significa precisamente decir: yo llevaba una vida totalmente desenfrenada, diría alguien. No, pero sí sigo arrastrado por las cosas del mundo. El vivir en las cosas del mundo significa estar viviendo todavía con todo aquello que me aparta de Dios. A no querer hacer lo que Dios me manda, a no querer hacer su voluntad. Eso ya es una lucha interna, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le pasó a Saulo. En el momento en que nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, hay una revolución en nuestro ser. ¿Por qué? Porque cada día vamos a tratar de ser mejores. Cada día vamos a tratar de ser mejores cristianos, de dejar de hacer el mal y hacer el bien. Por supuesto, esto no fue un cambio inmediato. El cambio de Pablo no fue un cambio totalmente radical, como por arte de magia, una varita y aquí está. No, pero lo que sí cambió en un instante fue ver de una manera distinta su relación con Dios. Eso sí fue inmediato. Ya no podía pensar como antes en Dios. Ahora lo veía de una manera distinta. Y miren, mis hermanos, esa es parte por el cual muchos tienen miedo de tener un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no va a ser la misma, ¿verdad? Aunque no perseveremos en una comunidad, aunque no vayamos a la iglesia, pero no vamos a ser los mismos. Ya siempre con la idea de Cristo, con la idea de Dios, con la idea del pecado, ya vamos a pensarlo una y mil veces que vamos a hacer, si hacemos el bien o hacemos el mal, ¿verdad? Esta gracia que Pablo recibió, la recibió de forma, como él lo dice en sus escritos también, lo recibió de una forma gratuita, de una forma inimaginable, ¿verdad?
Y miren, mis hermanos, se necesitarían años para poder asimilar y para poder entender. Por eso es que Pablo no hace otra cosa que empeñarse en transmitir la palabra de Dios, en dar ejemplo de la palabra de Dios a todas las personas que él encontraba. ¿Por qué? Porque su vida había cambiado. Mis hermanos, la pregunta es muchas veces, si Pablo, dice la historia de Pablo que era una persona intachable, era religiosamente fervoroso, era ferviente, entonces, ¿en qué consiste su conversión? ¿En qué consiste ese cambio? Sí, mis hermanos, Pablo luchaba para alcanzar su salvación. Él quería ganar su amistad con Dios. Pero ¿cómo lo quería hacer? Solamente con buenas obras, como lo hacen hoy en día muchos, máxime los que tienen mucho dinero, ¿verdad? A veces dice, bueno, viene la Teletón, por ejemplo, y viene un ricachón y es tan fácil meterse la mano a la bolsa y sacar y decir aquí hay 10,000, aquí hay 20,000 quetzales, o extender un cheque que hasta todo el mundo lo aplaude en esas actividades, ¿verdad? 50,000, 30,000 y tanto. Pero lo que no se da cuenta la gente, que lo pone como una donación y eso le resta de sus impuestos, y por 20,000 que dio, él sale ganando mucho más. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces igual era Pablo, él creía que con las buenas obras que él hacía, se había ganado la salvación. Y miren, Pablo es prácticamente el hombre típico que cree salvarse a sí mismo cumpliendo con algunos pequeños detalles que le pueden agradar a Dios. Y él así, esos detalles de cumplir la ley judía, y decía, ya con esto ya me gané la salvación, me voy a presentar ante Dios para que me reciba su aprobación y me dé el premio prometido. Porque hay un premio prometido, dice la Biblia. Pero no es así de fácil. Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos, que simple y sencillamente con dar una ofrenda generosa, con dar esto yo ya me gané, como que estuviéramos comprando a Dios, y no se trata de eso, ¿verdad? Miren, mis hermanos, ahora con este encuentro Pablo ya entiende que la salvación no es por lo que yo puedo dar, es un don gratuito que Dios me da. La salvación es por gracia. El hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre está herido por el pecado desde las raíces, desde nuestros primeros padres, y solamente por medio de Cristo es que podemos ser salvos. Sí, no es salvo si levanta la mano, diga sí, acepta a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Sí, acepto, y yo ya está salvo. No, nosotros lo hacemos. Yo también en algún momento dije, yo te acepto como mi único y suficiente Señor de mi vida, pero no con eso ya soy salvo. Tengo que luchar por esa salvación. En el camino de Damasco, Saulo fue derribado, pero fue derribado no solamente del caballo, como dicen algunos, sino fue derribado de su orgullo. Por eso él mismo se reconoce como un hombre pecador, porque fue derribado de su orgullo y de todo aquello que él tenía en su mente. Siempre ahí en el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 19 y 20, Pablo mismo lo dice cuando se reconoce como pecador, dice, no hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero dice ahí, pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, dice, sino el pecado que habita en mí. Sí, mis hermanos, cuando ustedes discuten con sus hijos, con su familia, cuando maltratan a alguien, ay, es que no lo quiero hacer. ¿Por qué lo hace? Porque hay un pecado en usted. Habita un pecado en usted, y por eso es de que actúa mal.
Por eso es que tenemos que estar constantemente pidiendo perdón. Dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Es el enemigo el que nos arrastra a eso. Al mismo tiempo, Pablo comprende que solamente puede ser liberado por aquel que lo amó. Sí, solamente Cristo nos puede liberar. Él se entregó por nosotros. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20 lo dice. Por eso dice ahí San Pablo: y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahí está. Pablo reconoce que solamente Cristo lo puede liberar, ¿verdad? Solo Cristo. Pablo lo entiende, que lo que ha sucedido él no lo puede callar. Él tiene que salir y gritarlo. Tiene que ir a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales, a contar lo que le ha sucedido. Por eso es que él se convierte en un misionero que no se agota. Él va. Estuvo preso, lo cuentasearon, diríamos nosotros hoy en día, porque lo torturaron, ¿verdad? Y todo, pero él estaba ahí siempre firme. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Cristo, que era el que había transformado su vida. Entonces, mis hermanos, el gran milagro del encuentro con Cristo es ser agraciado con el don de Dios. Ese es el gran milagro que tuvo Pablo. Ser agraciado con el don de Dios, el don de la gracia, un don inmerecido. Porque si yo les diga, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes merecen ir al cielo? ¿Qué me dirían? ¿Sí o no? Por un lado sí, porque soy hijo de Dios, pero por otro lado, mi condición pecadora, ¿será que verdaderamente tengo merecido el cielo? Muy difícil. Por el sacrificio de Cristo sí, pero mi comportamiento humano hace que muchas veces no lo merezca. Pero el Señor me lo regala, el Señor me lo da aunque no lo merezca. Y por eso mismo, mis hermanos, ese don de Dios es lo que nos tiene que motivar a nosotros a ya no sentirnos orgullosos de nada, ¿verdad? No nos podemos enorgullecer de algo que no nos ha costado, sino que lo hemos recibido de gratis. Mire, hoy, precisamente ahorita vino a mi mente, hoy vi un video así pequeñito, muy bonito, me llamó la atención. Se lo voy a contar así rapidito. Había dos niños y había una familia que eran los papás de un niño, y había otro hombre que era papá del otro niño. Pero el papá y el niño andaban de visita con esta familia, y el niño que estaba de visita le dice a la mamá de la casa, le dice: ¿Puedo comer helado? Y la mamá inmediatamente, la señora de la casa, le dice: sí, puedes, tómalo, agarra. Pero cuando el hijo va a agarrar, le dice: no, te tienes que comer todo. Si no, no puedes comer helado. Tienes que dejar el plato limpio. Entonces le para el papá del otro niño y le dice y el niño, por supuesto, quedó triste porque ya como que ya no tenía hambre, ya no quería comer eso, lo que quería era helado. Se para el papá del otro niño y le dice: la condición es que tienes que dejar el plato limpio, ¿sí o no? Sí, le dice. Muy bien, le dice. Se para el señor, agarra un poco de comida que tenía el niño en el plato y se lo come. Y le dice: ya tienes el plato limpio, ahora toma tu helado y come. Y los papás del niño se quedaron sorprendidos. Lógicamente, como quien dice, vino a quitarnos la autoridad. Pero él se para y les dice: solamente quiero que aprendan algo, que para que cada uno de nosotros pueda tener salvación,
tenía que venir alguien a limpiarnos, cosa que nos correspondía a nosotros, lo hizo otro por nosotros. Eso es lo que hizo Cristo, limpiarnos. No le correspondía, era nuestro pecado, pero Él absorbió eso con tal de que fuéramos limpios. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, Pablo no solamente fue liberado de su pecado, sino que sobre todas las cosas, él fue liberado de sí mismo, de su vivir, de su forma de ser. Él vivía para sí, ahora iba a vivir para los demás, ¿verdad? Ahora él sabía que todo lo que hacía lo iba a hacer por Dios, para Él y por Él. Entonces, mis hermanos, 3 cositas sencillas para que quede en su mente y en su corazón. Si miramos la obra que Cristo hizo en Saulo de Tarso, al que conocemos como San Pablo, yo les hago una pregunta. Señor, ¿será que el Señor tiene algo que hacer en tu vida? ¿Será? ¿O ya lo hizo todo? ¿Será que Cristo aún tiene algo que hacer en tu vida? Otra pregunta muy importante es que Pablo pensó que por ser fariseo, por cumplir parte de la ley, él ya estaba salvado. Eso era lo que él creía, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto algo. ¿Tú crees que por ser católico ya eres salvo? ¿Tú crees que por ser católico, yo soy católico y entonces ya soy salvo? ¿Será que tú crees eso? ¿O qué pasa? Y por último, es preguntarte si tienes claro en tu mente y en tu conciencia y en tu corazón de que Jesús te amó y se entregó por ti en esa cruz hasta su muerte. ¿Tienes bien metido eso en tu cabeza, en tu conciencia y en tu corazón, que Jesús te amó y entregó a muerte su vida por ti? Porque si lo tienes en conciencia, pregúntate, ¿vale la pena seguir como estamos o aún hace falta? Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Dios les bendiga y vamos a orar pidiéndole al Señor que Él siga transformando nuestra vida. Si aún seguimos montados en el caballo, que nos tire, que nos bote, que caigamos rostro en tierra pidiéndole perdón por nuestros pecados. Amado Dios y Señor Dios Padre Todopoderoso, aparte de agradecerte, Señor, porque siempre queremos estar agradecidos contigo por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por todo. Gracias, Señor, porque aún cuando no lo merecíamos, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por causa nuestra. Tú enviaste a tu Hijo Jesús a limpiar nuestros pecados con su propia vida, aun cuando no lo merecemos. Por eso, Señor, hoy te pedimos en esta hora de la noche que tú nos hagas reflexionar y meditar, Señor, si ha valido o no ha valido la pena. Y si vale la pena que yo siga cambiando, que deje por un lado el orgullo y me llene de humildad, que deje por un lado la impaciencia y me llene de paciencia, de amor, de entendimiento, de comprensión. Señor, hoy quiero que así como Saulo de Tarso, hoy San Pablo, tuvo ese encuentro personal contigo, que lo tengamos nosotros día con día, no solamente en aquel retiro, sino que lo vivamos eternamente, un encuentro a diario contigo, Señor, para tener esa conversión, para tener ese cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos, tenemos que ser diferentes. Por eso, gracias, Señor, por encontrarte con nosotros, por llamarnos, por tocar a nuestra puerta. Ahora solo ayúdanos a perseverar, a cambiar y a transformar nuestra vida para que ésta sea totalmente para ti.
Bendito sea, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Solo tú eres